¿Me confirman, por favor, si estamos en la cita? Bueno, leemos la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Tomarás especias finas, de mirra excelente 500 siclos y de canela aromática a la mitad. Esto es 250, de cálamo aromático 250. De casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungento, según el arte del perfumador, será el aceite de la santa unción, de la unción santa. Y ahí vamos a leer el verso 31. El verso 30 y 31, amén. Ungirás también a Aarón, a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes, y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción para vuestras generaciones. Cierre sus ojos, vamos a pedir al Señor que nos bendiga a través de su palabra en esta noche. Amado Dios y Padre Celestial, te bendecimos, te honramos, te alabamos, te damos todo loor. Tú eres Dios poderoso y grande, Padre. En esta hora, Señor, pongo mi vida delante de ti como un instrumento, Señor, para hablar a tu pueblo. Señor, yo te pido, Señor, que nos des un poderoso espíritu de revelación y de conocimiento en tu palabra, Señor. Que tú alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la herencia a la cual usted nos ha llamado. ¿Cuál es ese poder el cual operó en tu Hijo Jesucristo, resucitándolo usted de los muertos y sentándolo a tu diestra en los lugares celestiales? Asimismo ahora con nosotros los que hemos creído, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada, para lo cual tú, Señor, las has traído en esta hora, Señor. Ella produzca el fruto al 100 por 1 como tú lo sabes hacer. En Cristo Jesús, amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, amado hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a meditar bajo el tema ingredientes para la oración y el liderazgo. Ingredientes para la oración y el liderazgo. Amado hermano que escuchas, amigo que estás mirando esta transmisión, tú líder que te encuentras también, pastor, sabemos que desde la antigüedad el Señor Jesucristo ha dado su vida por nosotros. Hace más de 2000 años Él dio su vida por nosotros, enviado por Dios. Porque Dios, desde que nos creó, desde que lo creó a usted, desde que me creó a mí, su intención siempre ha sido el tener comunión con nosotros. Ese fue su original propósito. Él se hizo de Adán, y antes de que lastimosamente Eva fuera engañada y desgraciadamente se introdujera el pecado al mundo, Dios disfrutaba la comunión que desde ese entonces tenía con su ser creado. Amén. Porque déjeme decirle, amado hermano que me escuchas, que la esencia de Dios es el amor. Y el amor de Dios es tan grande, tan poderoso, tan infinito, que Él no puede retener. Amén. Y Dios siempre ha querido que nosotros tengamos contacto continuo con Él. Amén. Pero lastimosamente nosotros le hemos dado la espalda. Y por nuestra humana debilidad, después de que nuestros primeros padres fallaron allí en el Edén, lastimosamente nuestra conducta es contraria a la conducta de Dios. Quiere decir que aunque nosotros queramos tener comunión con nuestro Creador, lastimosamente siempre por nuestra humana debilidad corremos hacia otro lugar, menos a tener contacto con aquel que nos creó. Es por eso que vemos más adelante que el pueblo de Israel llega allí a Egipto, y estando en esa condición de esclavitud, los hijos de Israel claman a su Dios. Y Dios recordó la promesa que le hizo a Abraham, por cual el Señor los envió y los sacó. Amén. Los sacó de ese lugar, pero yo quiero que leamos ahí en Éxodo 19 para partir.
desde ese momento, Éxodo 19, del verso 5 y 6. Mira lo que dice la palabra, amado hermano. Gloria sean dadas al Señor. Dice la palabra del Señor en Éxodo 19, versos 5 y 6. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aleluya. Podemos ver que el Señor, en su inmenso amor, una vez que Él nos saca de Egipto, Él se desposa con nosotros en el Sinaí. Amén. El contexto de la palabra leída es ese momento en el que el Señor cita a Moisés y le da esta ordenanza y cita al pueblo para que se santifique. Amén. Y le dice el Señor a Moisés que su pueblo será su especial tesoro. Nótese la expresión que usa el Señor. Mi especial tesoro. Amén. No usa cualquier expresión. Nos llamas mi especial tesoro. Somos el tesoro del Señor, amado hermano. No cualquier cosa. Si usted tiene un tesoro, usted lo guarda. Amén. Si usted tuviera 1 kilo de oro en su casa, yo creo que usted buscaría el lugar más secreto, el lugar más para guardarlo. Pues nosotros somos la niña de los ojos del Señor. Pero nótese en el verso 6 que el Señor dice: y ustedes, vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Amén. Y ahí es donde quiero que nosotros miremos con un poquito más de énfasis lo que el Señor nos habla a través de la palabra leída en Éxodo 30. Volvamos ahí, por favor. Y vamos a entrar en detalle. Sabemos que desde que Dios nos saca de Egipto, ¿qué representa Egipto? El mundo, ¿cierto? Más de uno de los que estamos aquí hoy congregados venimos de allá. Amén. Algunos pocos crecieron en el Evangelio desde que nacieron. ¿Hay alguno que pueda levantar su mano en esta hora y diga: yo nací en el Evangelio? Que yo recuerde, y bueno, ahí hay una hermana. Que yo recuerde desde bebé. Hay otro hermano. Bueno, hay otro hermano, gloria a Dios por aquellos. Pero algunos de nosotros, en mi caso personal, el Señor me sacó de Egipto, amén. Me sacó del mundo, de la casa de servidumbre. Y yo recuerdo que eso fue un proceso, ¿no? Un proceso largo. Y eso es lo que yo quiero que en esta noche miremos. Yo en un principio era simpatizante de las cosas de Dios, amén. Luego era un probante que de vez en cuando me congregaba en una iglesia cristiana, iba a una iglesia, a una denominación, después iba a otra, pero yo no me asentaba. Amén. Y luego era una persona que era convencida, ya entendía que había pecado y que había una condenación y que había salvación a través del sacrificio de Cristo. Y luego, más adelante, ya era un convertido. Amén. Ya yo asistía a la iglesia, ya yo entendía la palabra de Dios, ya yo no me iba al mundo, yo mantenía en la casa del Señor. Amén. Pero yo no era un consagrado. Y eso es lo que yo quiero que usted en esta noche medite. Qué gran diferencia hay entre consagrado a convertido. Y es lo que quiero que miremos. Dios nos ama tanto, Él nos ama demasiado, que Él nos quiere consagrados, como lo acabamos de leer. Él es muy celoso. El amor de Dios es tan grande, Él es tan celoso, que como decíamos, somos el especial tesoro del Señor. Y Él nos ha llamado para que nosotros seamos esa nación santa. Pero para hacerlo debemos, ¿qué? Consagrarnos. Y es lo que quiero que miremos en esta hora. Ahora, vamos a ver los ingredientes para la oración y el liderazgo.
Dios quiere un líder que sepa orar y para ello ese líder tiene que estar consagrado. Amén. Dios quiere un líder que pueda interceder, pero de una manera consagrada. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí, ubiquémonos en el verso 23 leído, amado hermano, y comencemos a desarrollar. Dice el verso 23 del capítulo 30, tomarás especias finas. Nótese que dice especias finas. Y cuando el Señor se refiere a especias finas, está hablando de no cualquier planta por ahí de la calle, un arbusto o algo así, no, especias finas. Y ahí vemos lo especial de nuestro amado Dios. Y nombra la primera especia, quiero que usted lo diga con sus labios, mirra. Yo me detuve a mirar en la naturaleza las características, cuando uno mira la creación de Dios, uno mira características, beneficios, propiedades, ¿cierto? Y me llamó la atención que la mirra es un árbol, una planta, podría decirse, la cual es de un aroma agradable, pero su sabor es amargo. Amén. Y busqué la palabra en el original hebreo, cuya palabra es mor, que significa muerte. Amén. Y esa palabra mor también usted la encuentra en la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, de ese lugar que se llama Moriat, allí en Israel, en donde Abraham ofreció sacrificio a Isaac. Amén. Y ese monte Moriat, ahí mismo, donde estaba el sacrificio que no fue realizado, ¿sí? O sea, no entregó su vida como tal Isaac, sino nuestro amado Señor Jesucristo en ese monte Moriat. Podemos ver que Dios de esta planta que representa muerte, ¿sí?, da una proporción. Yo quiero que usted se note en esto. Dice excelente, ¿sí? 500 ciclos. Por razón del tiempo no vamos a mirar qué es un ciclo. Eso no importa en este momento a lo que queremos llegar en esta hora. Quiero que usted se note en las proporciones por lo que más adelante le voy a explicar. El Señor nos va a hablar. Gloria a Dios. Dice 500 ciclos. Y luego quiero que mire usted el símbolo espiritual. La mirra significa, en lo espiritual hablando, dolor, muerte, tristeza, amargura, tribulación, prueba, desierto, enfermedad. Amén. Y el primer ingrediente, yo quiero que usted tome un frasquito como cuando no lo llevaban allá en el colegio al laboratorio de química y le decían, coja el frasquito, vamos a echar ingredientes para mirar qué sale. Amén. Entonces yo quiero que usted en su frasquito eche los 500 ciclos de mirra: dolor, muerte, tristeza, amargura, tribulación, prueba, desierto, enfermedad y entre otras que podemos añadir allí. Y quiero mirar un ejemplo de tribulación, por ejemplo. Para ello quiero que vayamos voy a colocar a Pablo. ¿Por qué quise Pablo? Y hay tantos ejemplos en la palabra. Y es que el Señor nos estaba hablando a través del carácter, ¿no? A través del siervo nos hablaba, creo que el viernes anterior, y él hablaba sobre el carácter. Amén. Que nuestro carácter es formado a través de la tribulación, ¿cierto? El Señor nos hablaba a través del siervo que Pablo, Dios le dio visiones, revelaciones, Dios le tanta conocimiento de todo, pero él dice que él se gloriaba era en su debilidad, porque cuando era débil era fuerte a través del Espíritu de Dios. Amén. Pero él no lo dijo por palabra humana, ¿sí?, sino que estas cosas que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, él las había experimentado a través de los procesos. Amén. ¿De qué? De la consagración, y es lo que estamos mirando en esta noche. Por eso vamos a 2 Corintios capítulo 1 y vamos a mirar este ingrediente que acabamos de mencionar. 2 Corintios
capítulo 1, y vamos a leer del verso 3, amado hermano, al verso 5. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Aleluya. Quiere decir que el líder, el hermano, la persona que quiera interceder, que quiera orar, tiene que tener este ingrediente en su oración. Amén. Pero este ingrediente lo va a adquirir a través de las tribulaciones, del sufrimiento, del dolor, de las pruebas. Porque a través de ello Dios comienza a consagrar y a ungir al que Él quiere usar como instrumento. Es necesario que las pruebas, que las tribulaciones vengan a nuestra vida. Aquí el apóstol Pablo, en el subtítulo Aflicciones de Pablo, ha experimentado una gran, tribulación, porque él ha sido azotado a causa del evangelio. Amén. Casi hasta la muerte, dice él más adelante. Por poco y perdemos la vida. Amén. Pero cuando el Señor Jesucristo se le apareció a él en el camino, él dijo: voy a permitirle que él padezca un poco para que conozca la gracia y la benevolencia, ¿cierto? Entonces Pablo entró en ese proceso que usted y yo también hemos entrado. Amén. O los que no han entrado, aquellos que de pronto hemos dicho: Señor, usa mi vida, quiero servirte, sépase que ligado a ello viene el proceso de la unción. Amén. Y no es malo, amado hermano, al contrario, es porque Dios te ha escogido como su especial tesoro y te quiere consagrar, te quiere ungir para usarte a la postre. Amén. Gloria a Dios. Entonces, amado hermano, ¿quién predica de lo que no ha vivido? Amén. Para poder enseñar sobre el dolor, tenemos que haber padecido en algún momento dolor. Amén. Porque ¿cómo podré yo saber la carga suya si yo no sé o yo no he pasado por lo que quizás usted ha pasado en algún momento? Yo no me he enfermado, todo a mí me ha salido de viento en popa. Amén. Pablo estaba experimentando un quebranto, una tribulación, pero ¿con qué Pablo estaba experimentando aquello? ¿Para qué lo estaba permitiendo Dios? ¿Para qué? Para que él fuera consolado, ¿cierto? Primeramente, pero a través de esa consolación, Pablo pudiera ¿qué? Consolar a otros. O sea que el ingrediente está ahí. O sea, Pablo está siendo untado de mirra. Amén. Gloria a Dios. Vamos más adelante, amados hermanos. A causa del tiempo hay otros versículos que van, conectados con este que acabamos de leer. Más adelante el apóstol Pablo le da gracias a los corintios por sus oraciones, porque ellos supieron que Pablo estaba en angustia, en tribulación, y ellos fueron afligidos. Pero Pablo les escribe: hermanos, me gozo de vuestra tristeza, no porque en vosotros haya producido muerte, porque la tristeza del mundo produce muerte, pero la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento. Y esa es una de las cosas que también experimentamos a través de la mirra, arrepentimiento. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a mirar el segundo ingrediente. Volvamos ahí a Éxodo capítulo 30 y vamos a mirar el segundo ingrediente. Y dice: y de canela aromática la mitad. ¿Cuánto es? O sea, 250. Amén. Gloria a Dios. Y dice: canela aromática, que viene de la palabra en hebreos kinamón, y esto significa santidad y obediencia. Amén. Pero nótese que es la mitad de la primera proporción. Amén. O sea que ya vamos echando en el frasquito mirra y ahora echamos ¿qué? Canela. O sea que
El Señor nos quiere, quiere dolor, quiere tristeza, quiere atribulación, quiere prueba, quiere desierto, quiere enfermedad. Quiere todas estas cosas ahí en ese frasquito, pero Él también quiere santidad y obediencia. Amén. Sabemos que las virtudes más sublimes del Señor fueron la mansedumbre y la humildad. Amén. Pero algo que destacó de verdaderamente bastante en nuestro amado Salvador fue su obediencia. Amén. El Señor dice en Isaías 61:1, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por lo cual me ungió Jehová. Amén. Y para él poder tener estas virtudes era porque Dios lo había ¿qué? Ungido. Amén. Y él estaba ungido con estas especias. Amén. Entonces, hay un ejemplo muy hermoso que quiero traer a colación en esta hora, y es el ejemplo de los recabitas. Yo siempre he mirado a los recabitas como ejemplo de obediencia, amén, y de santidad. Porque un profeta los citó ahí en Jerusalén al templo, los ingresó al templo y dentro del templo les dio a beber vino, les ofreció el vino, ¿cierto? Y aún estando ellos dentro del templo y que fuera el profeta, el hombre de Dios que les ofreciera vino, no por ello ellos faltaron a la palabra de su padre Jonadab. Amén. Esa obediencia la vemos en retribución mucho más adelante cuando el Señor le dice la promesa: y no faltará de la casa de Recat uno que esté en mi casa todos los días. Y lo prometió el Señor. Y luego vemos que Malquías, uno es descendiente, ahí en Nehemías 3:14, uno de los descendientes de la familia de Recat, dice la palabra que fue el que Dios usó, un gobernador de ese tiempo, de la época de la restauración en Jerusalén. Dios lo usó ¿para qué? Para restaurar la puerta del muladar. Y nótese lo siguiente: el muladar, ¿qué representa? Era la puerta por la cual se botaban todos los desperdicios que habían en la santa ciudad. O sea que era la puerta por la cual se desechaba la amargura, se desechaba la murmuración, se desechaba tantas cosas que a Dios le desagradan. Amén. Y eso fue producto de ¿qué? De la santidad y la obediencia. Amén. Cristo. Todos sabemos que nuestro amado Señor Jesucristo era santo y obediente. Es santo y obediente. Amén. Vamos a mirar el tercer ingrediente, amados hermanos. Entonces dice, esto es 250, de cálamo aromático 250, aleluya, la misma proporción de la canela, amén. Y la palabra en hebreo de cálamo es kenet o kenet, amén. Y esto es gobierno divino, aleluya, gloria a Dios, gobierno divino. Entonces ya echamos mirra, echamos canela, ahora echamos cálamo. Ya echamos dolor, echamos sufrimiento, echamos santidad y obediencia, y ahora vamos a echarle gobierno divino. Todo líder, todo cristiano que quiera crecer en la oración, tiene que primero entender que encima de él siempre está algo muy importante, y es Dios. Y debe someterse no solamente a la autoridad divina, sino que también debe someterse a las autoridades puestas por Dios. Amén. Y qué difícil a veces nos cuesta ello. Amén. Qué difícil es someterse al líder del grupo, por ejemplo, o al pastor local, ¿sí? Incluso qué difícil es a veces someternos a las autoridades que ha puesto el Señor. Qué sé yo, la tránsito. ¿Cuántas veces las personas no cumplen con las normas, cierto? Es difícil para nosotros los seres humanos, por eso Dios quiso que a través de este ingrediente, para poder ser consagrado, nosotros aprendiéramos algo muy importante, y era someternos, amén. Era saber que siempre encima de nosotros está la autoridad, amén. Y esto es humildad, esto es mansedumbre. Dios quiere que seamos mansos y humildes, amén. El Señor dijo: aprended de mí que soy manso y humilde, amén. Vemos el ejemplo de
de gobierno divino en Mateo 6:10, en donde el Señor ora en la oración del Padre Nuestro y dice: venga a nosotros tu reino, ¿cierto? Y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. O sea, me llama mucho la atención que el Señor adora al Padre, pero luego Él se somete al gobierno divino. Amén. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir bajo sometimiento, que no nos rebelemos, ni siquiera nos rebelemos a nuestras esposas, a los que están casados, o las esposas a los esposos, porque debemos siempre, como dijo Pablo, entre los santos el menor y entre los pecadores el mayor. O sea, debemos tener siempre una actitud de humildad, de mansedumbre, ¿cierto? Que no somos más que nadie, amén. Que somos personas redimidas por la sangre del Cordero, que somos el especial tesoro del Señor, amén. Que somos personas que en nosotros tiene que haber humildad, mansedumbre, para que las virtudes de Dios siempre estén sobre nosotros y podamos someternos a Dios y a las autoridades establecidas por Dios. Recuerdo mucho el momento en el cual Moisés toma por mujer a una cusita, ¿cierto? Y dice que su hermana Miriam y se rebeló. ¿Acaso ha puesto solamente Dios a Moisés por líder? ¿Cierto? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Estaba viendo la revelación ante el gobierno divino. Y Dios no quiere que nosotros nos rebelemos. Sea quien sea se ponga delante nuestro, aunque haya fallado o que lo que esté haciendo no esté delante de Dios, no debemos rebelarnos. Me llama siempre la atención a un David que, sabiendo que Saúl ya había perdido su reinado, por así decirlo, por el pecado, ¿cierto? Él dijo: guárdeme el Señor de pecar yo contra el ungido de Jehová. Nosotros tenemos que siempre mantener una actitud de humildad, amén. Entonces ese ingrediente es muy importante, amén. Para nosotros poder ser líderes, para poder que Dios escuche nuestra oración, como decía David, que mi oración suba delante del Señor, tenemos que mantener esa actitud de sometimiento al gobierno divino, amén. El cuarto ingrediente que vamos a mirar es la acacia, amén. Dice ahí en el verso 24, amén. De acacia 500. Nótese que la acacia en proporción la toma el Señor en igual proporción a la mirra. Vamos a ver por qué. Dice 500 ciclos. La acacia en el hebreo kinamón, ¿sí?, que se refiere a madera dulce, que es la parte externa de una madera dulce, amén, que es un árbol que crece y nace en el desierto, por allá en el norte occidental de África y partes de Oriente. Esta planta crecía mucho y era utilizada mucho para la medicina y aún hacen esencias y cosas medicinales para calmar el dolor. Esta acacia, en representación espiritual, significa vivir de rodillas todo el tiempo. Amén. Entonces vemos el cuarto ingrediente. Estamos en una escuela de oración y liderazgo. Y el líder debe vivir de rodillas todo el tiempo. No porque sea líder no debe orar, ¿cierto? Sino por el contrario. Si es líder, si es un consagrado, debe orar más. Amén. Y la acacia, que representa vivir de rodillas todo el tiempo, vamos a ir ahí a Mateo 5:3. Rápidamente, vamos a Mateo 5:3, que habla, y siempre he mirado esta parte de una manera muy especial, porque habla de las bienaventuranzas, amén. Y nótese lo siguiente: la primera bienaventuranza que el Señor citó en el Sermón del Monte de las Bienaventuranzas fue esta, dice, leámosla: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nótese que sabemos que bienaventurado es doblemente bendecido, amén, como hoy usted y yo estamos bienaventurados en la casa del Señor.
Y los pobres en espíritu se refiere a aquellos que han pasado por la mirra, por la canela, por el cálamo, ¿cierto? Ya usted lo ha mirado y ha aprendido a vivir de rodillas todo el tiempo. Y es una persona que, citemos un ejemplo, una persona pobre, muy humilde, muy necesitada, usted le da algo y esa persona va a seguir teniendo necesidad. Cuando el Señor se refiere a pobres en espíritu, es aquella persona que entiende y sabe que todo el tiempo necesita de la presencia de Dios. Él no se conforma. Él es un pobre en el espíritu. De esas personas es el reino de los cielos. Aleluya, gloria a Dios. Pero Dios tiene que pasarnos por diferentes circunstancias para nosotros poder ser pobres en espíritu. Dios, en su eterno amor, nos saca de Egipto, en su amor tan grande, nos nombra su especial tesoro, nos consagra. ¿Y para qué lo hace el Señor? Para que nosotros aprendamos a vivir de rodillas en la presencia del Señor, necesitados todo el tiempo, hermanos. Si usted ha venido en este día, ha escogido un día festivo, dirá, algunos podrían no haber venido, de pronto circunstancias ajenas, un caso fortuito, una fuerza mayor, o quizás porque no es pecado, alguno haya escogido compartir con su familia, pero si usted ha escogido venir a la casa del Señor, déjeme decirle que usted es un pobre en espíritu. Recordemos a los hijos de Coré. El Salmo 42 es de los hijos de Coré. Amén. Y ese momento en el cual su padre, Coré, se revela delante de Dios y la palabra de Dios dice que se los traga la tierra, Santo Dios de Israel. Y esta pobre descendencia, imagínese usted siendo tildados, ustedes son de los de Coré. Siendo luego ellos los músicos, los cantores, los que estaban en armonía, los que citaban cuando estaban saliendo del desierto, eran los que armaban la orquesta, la música. Y luego ellos decir, Dios mío, mis padres todos murieron por rebelión. Y ellos ahí en ese salmo comienzan a citar eso. ¿Qué dice el Salmo 42? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Jehová? Eran mis días como de sierva cuando me acordaba. ¿Sí? Mire lo que los hijos de Coré están diciendo. Ellos son unos pobres en espíritu en ese momento. Ellos entienden que lo único que puede darles a ellos paz, tranquilidad, es la presencia de Dios. En Jeremías 9:17 recuerdo cuando el pueblo de Israel, por la rebelión también, por la desobediencia, por el corazón desentendido con Dios, Dios le dice al profeta, dile a las mujeres de Israel que llamen planilladeras, que llamen a las hábiles en su oficio, que clamen, que alcen su voz, enséñelas a levantar endecha, porque había una amenaza de destrucción y exilio. Y el Señor les invita a que ellas sean unas pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque el pobre de espíritu es aquel que levanta endecha todo el momento. La Biblia dice que cuando Sión estuvo de parto le nacieron hijos espirituales. Pero para poder interceder con gemidos indecibles, como dice la palabra del Señor, nosotros tenemos que ser consagrados a través de estas especias. Amén. Y esta especie, esta cuarta especie, la acacia, es producto de las tres anteriores. Amén. Es producto del sufrimiento, es producto de la prueba, de la tribulación, es producto de que nosotros aprendemos a vivir en santidad, sí, amén, en obediencia, ¿cierto? Es producto de que nosotros aprendemos a someternos a Dios, a ser humildes, ¿cierto? Entonces ya cuando tenemos todas estas propiedades en nuestras vidas espiritualmente hablando, entonces Dios nos enseña a vivir de rodillas todo el tiempo. Porque entendemos que lo más importante es vivir de rodillas. El pueblo de Israel se arrepintió y Dios lo perdonó. Y a mí me llama mucho la atención en Lamentaciones 5:21 que la oración ya no era, Señor, nos volvemos.
sino que ellos le dicen al Señor: vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Restaura nuestros días como al principio. Ellos entendieron que si Dios no estaba en ellos, la presencia de Dios no estaba en ellos, ellos no podían volver. Amén. Cuán importante es uno ser pobre en espíritu para poder saber clamar. Amén. Solamente el pobre en espíritu entiende que lo más importante es que Dios nos vuelva a Él. Amén. Que Dios siempre, a pesar de nuestras dificultades, de nuestros errores, siempre, Él dice: al que Él viene no le echa fuera. Él siempre va a estar, porque su esencia es el amor, dispuesto a recibirnos. Y eso hizo el pueblo de Israel. Por eso Dios les prometió y les dijo, ¿no? Les dijo: yo los volveré a la tierra de Judá, los restauraré, les daré sanidad y medicina que ustedes no conocían. Yo los restauraré y les sanaré sus heridas, dijo el Señor. Amén. Porque el amor de Dios es eterno. Con amor eterno te he amado y prolongado mis misericordias. Veo una Habacuc también pobre en espíritu, que a pesar de que la manada no daba sus frutos, ¿cómo dice la oración de Habacuc? Aunque la higuera no florezca y falte el fruto de las vides, aunque no haya el corderito, el animalito en el corral, con todo esto yo me alegraré en Jehová y me gozaré. Jehová es mi salvación y es el que hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¡Wow! Eso solamente lo experimenta un pobre en espíritu. Amén. Gloria a Dios. Y vemos en Lucas 22, ahí cuando el Señor ora en Getsemaní, vemos una oración muy poderosa. El Señor Jesucristo, si quiere vamos ahí, Lucas 22, del 42 al 44. Lucas 22, del verso 42, para entrar en... Gloria a Dios. Dice que la oración del Getsemaní, ¿cierto? Y gloria a Dios, aleluya. Bendito es el Señor, aleluya. Alabado su nombre. Dice: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, aleluya. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Me llama la atención que dice: oraba más intensamente. Y eso es lo que pasa cuando experimentamos ser pobres en espíritu, amén. Cuando experimentamos vivir de rodillas todo el tiempo, amén. Cuando estamos pasando por un momento crucial en nuestras vidas, que entendemos que el único que nos puede ayudar es el Señor, amén. Vamos a ver, para ir terminando, el último ingrediente, y es, ahí volvamos a Éxodo 30, Éxodo capítulo 30, gloria a Dios, aleluya. Bendito y alabado es nuestro Dios, aleluya, gloria a Dios. Dice el quinto ingrediente, amado hermano. Y dice ahí en el verso 24, la segunda parte: y de aceite de olivas un hin. Amén. Como habíamos hablado, no vamos a mirar proporciones, que es un hin, podría ser 1 litro. Entonces, ya tenemos la mirra, tenemos la canela, tenemos el cálamo, tenemos la acacia, y ahora con estas especias, ¿cierto? Luego de ser arrancadas, trituradas, molidas, machacadas, ¿sí? Que eso es lo que hace el proceso de Dios en nuestras vidas. Vamos a agregarle el aceite. Y vamos a mirar en hebreo qué significa aceite de oliva. Dice sayid o chequinat, que habla de presencia divina, Espíritu Santo, aleluya. Ya lo habíamos mirado en el Getsemaní, donde el Señor estaba haciendo la oración que citamos. Getsemaní viene de la palabra hebreo que significa prensa de aceite. Era un lugar en el cual, como había un cultivo grande de olivas allí en Jerusalén, pues también había una prensa en la cual se tomaban las olivas, se recogían y se pasaban por un mortero, se trituraban
y luego de triturarse se les sacaba ese aceite, pero ese aceite de la trituración dejaba unas, ¿cómo le llaman a eso? Que queda de las cosas, unos pedacitos de ramitas, de cositas, de todas esas impurezas que había en el aceite. Entonces, dicen los historiadores que ellos depositaban en vasijas ese aceite con todo eso que había ahí mezclado y esperaban un tiempo que todas esas impurezas subieran a la superficie. Amén. Y este proceso de la consagración lleva un tiempo, hermanos. Esto no es de la noche a la mañana. Esto no es que, uy, te consagro ya, como hoy en día que Dios ha habido como eso de que te venden el título, ven y te unjo con aceite, está ungido, ya eres el reverendo, el siervo de Jehová. Eso no es bíblico, hermanos. ¿Cierto? Eso no es que usted vaya y compre el título y que vengan y le echen un baldado de aceite, no, y ya usted es el reverendo y el siervo de Jehová el ungido y salte la baranda y brinque la baranda. No, eso no es así. Eso es un proceso. Amén. Ahora, la Biblia, los estudiadores dicen que lo dejaban un tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Pueden ser 14 años, pueden ser 3 años, 10 años, no lo sabemos, pero dice que es un tiempo. Hasta que todas esas impurezas salieran, hasta que saliera toda esa murmuración, hasta que saliera toda la carnalidad, hasta que saliera todas las dudas, hasta que saliera todo eso que afea nuestra vida. Y luego llegaba la persona y cogía todo eso, lo sacaba y el aceite quedaba extra virgen, disponible ¿para qué? Para con el polvo, que era la esencia, lo más importante que Dios quería capturar era ¿la qué? La esencia. Pero esa esencia no estaba en la persona, en el líder, en el hermano, sino hasta que él pasaba por todo ese proceso. Amén. Cuando ya Dios capturaba la esencia, entonces ahí sí venía el Espíritu Santo sobre esta persona, que era el aceite, y se mezclaba con ese polvo de la mirra, de la canela, del cálamo y de la acacia, y de ahí salía el aceite de la santa unción, el aceite de la consagración, el aceite en el cual, que es un aceite que no se puede imitar, que como decíamos no se puede comprar, sino que era dado por Dios a través de los desiertos, de las pruebas y de nuestro sometimiento a Dios. Amén. Para terminar, yo recuerdo mucho, me gusta mucho el libro de Cantar de los Cantares, porque mire que el Señor Jesucristo cuando se acerca a la esposa, Él dice que gotas de mirra corrían por mí, ¿sí? Pues quiere decir que llevaba tiempo tocándole, venga, esté conmigo, así. Y dice que cuando quiso ella abrir, habían gotas de mirra que se desprendían por la aljaba. Y dice que la esposa corrió a buscarlo, pero ya él se había marchado. Ella entró en el proceso de la consagración en ese momento. ¿Por qué? Vemos a la esposa que ella... como dice el libro de Oseas 2:14, que he aquí que yo la traeré, la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Ella entra en ese proceso. Amén. Entonces Dios la lleva a un desierto, le habla a su corazón y estando ella allí en ese desierto, ella entiende que lo más importante a través de todas estas pruebas es la presencia del Señor, ¿cierto? O sea, Dios comienza a consagrarla. Luego vemos en el libro de Cantar de los Cantares, en la noche busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. O sea, ella está en un ensueño. Ella, aunque dormida, ella piensa que el amado se va y ese es un pobre en espíritu. El que lo que más digamos, le da temor, le da ansiedad es que la presencia de Dios no esté en su vida, como usted y yo que ha venido hoy al culto de oración. El líder de Dios debe entender que lo más importante es la presencia del Señor. Entonces esta novia dice la palabra del Señor que luego pasa por todo ese proceso, ella pasa por los pastores, pasa por allí, por allá y ella se encuentra con el amado. Amén. Pero antes de encontrarse con el amado, ella es consagrada a través del proceso de los 4 ingredientes para la oración y el liderazgo. Amén. Y cuando ella ya se encuentra con el amado, dice que lo toma, lo mete en el lugar secreto y ahí tiene comunión con él. Por eso después el amado dice, ¿quién es esta que sube del desierto?
Y ahí dice algún detalle muy importante, recostada sobre su amado. Ella ha entendido que lo más importante es estar recostada sobre el amado. Pero ella no lo entendía porque ella no había sido consagrada. Ella le faltaba la mirra, a ella le faltaba la canela, a ella le faltaba el cálamo, la acacia. Estos ingredientes tan importantes para la oración y el liderazgo. Amén. Y cuando ella ya está consagrada, entonces ella comienza a dar ese aroma que Dios quiere que usted y yo demos. Amén, aleluya. Recuerdo mucho en una ocasión estaba yo en Santa Marta pasando por un momento de tribulación, de enfermedad, de prueba. Y salió un documental en el cual se hablaba de la rosa de Sarón. Y decía el documentalista: hoy les voy a demostrar que no es una rosa, que hay una mala interpretación, es una flor. No existe la rosa de Sarón, es una flor. Y sí, él se va, toma un vehículo, se va hasta el desierto de Cesarea, y allá junto al mar del Mediterráneo en Israel, allá en un lugar desértico e inhóspito, en un ambiente bastante cálido, así como fuerte, allá enfoca la flor de Sarón. Y él dice: esta es la flor de que habla la Biblia, rosa de Sarón. No es una rosa, es una flor. Y yo, ay, qué bonito, yo pensé que era una rosa. Entonces a mí me da por investigar más, yo coloco rosa de Sarón, documental, bueno, y ahí me salió un documental de eso de Nat Geo, de naturaleza. Y un documentalista que no, nada de temas del Señor, de Dios, sino normal. Y dice: estamos aquí en el desierto del norte de Israel. Son las 3 de la mañana. Es la hora más fría, es la hora más oscura. Pero en este momento ustedes van a ver cómo la flor de Sarón abre su capullo y emite un aroma que dicen los grandes perfumistas que si pudieran capturar el aroma de la flor de Sarón sería el perfume más famoso del mundo, el más usado, el más rico, el más sí. Y entonces comienza a abrir esa flor en esa hora, a las 3 de la mañana, en ese lugar frío, en ese lugar inhóspito, en ese desierto. Y el documentalista dice: ay, si ustedes pudieran oler esta fragancia, uy, qué aroma. Y se quedó hasta mudo de la misma presencia de la fragancia un momento. Y en ese momento viene el Espíritu Santo sobre mí y me dice: si ves, en la hora más oscura, en el desierto, en el lugar más frío, donde tú menos crees que yo estoy a tu lado, es cuando tú más vienes a mí y abres tu capullo y me das tu aroma. Aleluya, gloria a Dios. Y eso hace el Señor para el proceso de la consagración. Por eso yo le decía, amado hermano, Dios es tan lindo, nos saca del mundo, de Egipto, y una vez que nos saca, se desposa con nosotros en el Sinaí. Y nos dice: son mi especial tesoro. Y nos dice: yo quiero consagrarlos, pero yo no los quiero como cualquiera, yo quiero algo especial. Yo quiero que ellos tengan comunión conmigo, que la puedan disfrutar. Yo quiero que ellos entiendan qué es lo que yo quiero con ellos. Amén. Y entonces, para ello, sabiendo Dios nuestra humana naturaleza, nos mete en el proceso de la unción. Para que podamos ser líderes y para que podamos orar, tenemos que tener estos ingredientes. Y ya para terminar, en Israel hay una palmera que se siembra 300 metros debajo del nivel del mar, en un lugar muy caliente, inhóspito, también desértico. Y hay una palmera que se siembra en un lugar al lado del río Jordán, donde hay aguas, el clima es más fresco. Y dicen los cultivadores que la palmera del dátil que se siembra debajo de los 300 metros del nivel del mar, cuando la palmera, después de ciertos años, 6, 7 años de estar ahí sufriendo todas las ráfagas, toda la tempestad, todo lo que la inclemencia del desierto y de ese lugar cálido, dice que ella comienza a dar fruto, y no cualquier fruto, un fruto dulce, y lo comparan con el fruto de la palmera que está en un lugar más fresco, al lado de corrientes de aguas, y dicen: el fruto de la palmera del dátil que está en el desierto es 4 veces más dulce que el fruto de la palmera que está bajo la sombra, Y eso hace el Señor cuando nos pasa por diferentes pruebas. ¿Qué hace el Señor? Que nosotros podamos dar dulzura, que nosotros podamos
dar eso que Dios quiere para poder ser útiles instrumentos en sus manos. A usted, líder que ha mirado esta transmisión, si aún no has pasado por este proceso, pídele al Señor que te ayude. Y si estás pasando, dale la gloria a Dios. Pues la Biblia dice que nos gocemos en las diferentes pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia. Y Pablo decía que en medio de persecución, de dolor, de angustia, de todas esas inclemencias, pero que era lleno de la presencia de Dios, que era lo más importante. Cierre sus ojos, pidámosle al Dios de la gloria. Le damos gracias, Señor. Gracias porque tú nos amas demasiado, Padre. Tu amor es infinito, Señor. ¿Quiénes somos nosotros, Señor? Para que estando allí, Señor, en el mundo, te hayas fijado, nos hayas sacado, nos hayas rescatado. Señor, siendo nosotros lo más vil, y tú nos hayas escogido como tu especial tesoro, nos hayas querido consagrar, tanto nos amas, Señor. Tu amor es tan infinito, tan grande, tu esencia es tan poderosa, tu amor. Has querido tener comunión con nosotros, esa es tu intención, Señor. Gracias. Gracias por pasarnos por el desierto, por la prueba, para hacernos más humildes, para poder disfrutar, Señor, poder ser instrumentos en tus manos, poder dar ese fruto dulce que tú quieres. Tú nos has hermoseado, Señor, con tu incienso, para que nuestras oraciones suban, Señor, como dice la palabra, como incienso agradable, para que tú las puedas recibir, Señor. Gracias por lo que has hecho. Gracias por mi hermano, Señor, si no ha entrado a ese proceso o si está atravesando ese proceso, fortalécelo, ayúdalo, Señor, al entender que es el proceso tuyo de consagración. Es el proceso tuyo, Señor, para que Él pueda ser más útil en tus manos, para que tú te puedas usar de Él, para que la gracia tuya sea sobre Él, mi Dios. Gracias, Señor, por ese amor. Danos más amor, Señor, danos más de ti. Queremos más de ti, Señor, en nuestra vida. Tú eres poderoso, Señor. Así como Daniel, Señor, fue consagrado allí en Babilonia, en este mundo corrompido, en este mundo perverso. Y dice que había un ungento superior, había un espíritu superior sobre él, sea sobre mis hermanos. Padre, para que ellos puedan orar como lo hacía Daniel, Señor, y tú lo escuchabas, no importando, Señor, el medio en el que él se encontraba, Señor, lo que se vivía en ese momento, Padre, él era consagrado a ti. Deposita un espíritu superior sobre tu pueblo, Padre. Procesa tu pueblo, llénalo, Señor, de esa mirra, de esa canela, de ese cálamo, de esa acacia. llénalos de tu poder, Padre celestial, y te daremos siempre toda la gloria, Señor, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia.